Era una tarde de septiembre cuando la mansión Pérez, rodeada por las imponentes montañas que parecían abrazar su hogar, experimentó un giro inesperado en su destino. El sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos, como una pintura que se desplomaba lentamente sobre el paisaje. Dentro de la villa de las montañas, la tranquilidad habitual de la casa de los Pérez se rompió con risas que resonaban en el aire, risas que, aunque agradables, desconcertaban a Ricardo. Ricardo Pérez, un hombre de 52 años, reconocido magnate de la industria farmacéutica, había regresado a casa más temprano de lo habitual. Sus días estaban marcados por reuniones interminables, negociaciones y la búsqueda constante de nuevos tratamientos para enfermedades raras. Había dedicado su vida a resolver problemas médicos, a inventar soluciones para lo que muchos consideraban casos perdidos. Sin embargo, nunca había podido encontrar una cura para la enfermedad de su hija, Sofía. La parálisis cerebral de Sofía era un obstáculo que ni todo el dinero ni toda la ciencia del mundo podían superar. A pesar de su éxito en el mundo empresarial, su vida personal se había visto marcada por el dolor de ver a su hija encerrada en un cuerpo que no respondía, incapaz de caminar, de moverse como cualquier niña de su edad. Aquel día, al entrar en la casa, la sensación de tranquilidad que habitualmente lo recibía se había transformado en algo extraño. No era solo el sonido de las risas que venían de la sala, sino la energía vibrante que se percibía en el aire. Algo estaba cambiando. Intrigado, Ricardo avanzó lentamente por los pasillos, evitando hacer ruido, como si al caminar pudiera interrumpir algo que no comprendía. Se acercó sigilosamente a la puerta del salón y fue allí donde vio algo que nunca habría imaginado. Sofía, su hija, aquella niña que había sido diagnosticada con parálisis cerebral grave, que nunca había podido dar un solo paso por sí misma, estaba de pie. Sus pies temblorosos tocaban el suelo con la incertidumbre de un bebé que aprende a caminar. A su lado, con una paciencia infinita y una sonrisa cálida, estaba Renata García, la nueva fisioterapeuta que había llegado a su vida hacía apenas unos meses. Sofía avanzaba vacilante, paso a paso hacia los brazos de Renata, como si un milagro estuviera ocurriendo ante sus ojos. Ricardo se quedó paralizado en el umbral, incapaz de mover un músculo. Sus ojos se llenaron de incredulidad. La escena frente a él desafiaba toda lógica, toda la ciencia que había estudiado y aplicado a lo largo de su vida. Sofía, la niña que había sido condenada a pasar su vida en una silla de ruedas, ahora estaba caminando. ¿Cómo era esto posible? ¿Era real o era solo una ilusión? El eco de las risas continuó, pero ya no se trataban solo de sonidos agradables. Eran risas que representaban algo mucho más profundo, algo que Ricardo no podía comprender del todo. La presencia de Renata en la vida de su hija había traído consigo una esperanza que, aunque sutil, se había transformado en un cambio palpable. Renata García, una joven fisioterapeuta de 29 años, había sido contratada para cuidar de Sofía después de que Ricardo, buscando desesperadamente una solución, leyó sobre ella en un artículo que hablaba de métodos alternativos y enfoques innovadores para el tratamiento de parálisis cerebral. Su reputación era impecable, pero su enfoque era algo completamente distinto al de los tratamientos convencionales que Sofía había recibido a lo largo de los años. En lugar de centrarse únicamente en la rehabilitación física y la medicina tradicional, Renata creía en algo más profundo, en la conexión mente-cuerpo, en activar potenciales ocultos y en la importancia de la estimulación emocional. Ricardo nunca entendió completamente el enfoque de Renata, pero había decidido darle una oportunidad, algo que en su mundo de negocios era más bien inusual. La idea de que alguien pudiera curar a su hija con métodos no probados parecía absurda, pero había algo en Renata que lo convenció. Tal vez era su determinación, o quizás la forma en que Sofía respondía a ella con una alegría y vitalidad que Ricardo no veía desde hacía años. Desde que Renata llegó a la mansión, Sofía había cambiado. La niña, que antes pasaba la mayor parte de sus días en la silla de ruedas, ahora comenzaba a participar activamente en ejercicios que,
Al principio parecían imposibles. Renata no la presionaba, no la obligaba, sino que la animaba de manera constante y amorosa. Usaba juegos y risas para hacer de cada ejercicio un momento especial. Sofía, siempre tan inteligente, pero atrapada en su propio cuerpo, parecía encontrar en esos momentos una razón para seguir adelante. Y ahora ahí estaba, dando esos primeros pasos vacilantes hacia Renata, como un pequeño milagro que desbordaba el corazón de Ricardo. Cuando Renata vio a Ricardo en el umbral de la puerta, su sonrisa se amplió, pero no de manera triunfante. En sus ojos había algo más, una mezcla de paciencia y comprensión, como si ella ya supiera lo que él estaba sintiendo. Sofía, al llegar a los brazos de Renata, soltó una risa de pura alegría, una risa que resonó en toda la mansión, iluminando el lugar con una energía renovada. «Papá, papá, mira lo que estoy haciendo», dijo Sofía con entusiasmo, sus palabras temblorosas pero llenas de emoción. Ricardo, aún sin poder mover un músculo, avanzó lentamente hacia ellas. «Sofía», su voz tembló. No sabía si debía reír o llorar. ¿Es cierto? Estás caminando». Renata asintió con una sonrisa tranquila, casi como si lo que acababa de ocurrir fuera algo natural, algo que, aunque increíble, no era producto de la magia, sino del trabajo constante y la conexión profunda entre la niña y su terapeuta. «Es un comienzo, Ricardo, pero es solo el principio». Ricardo se arrodilló frente a Sofía, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. La miró a los ojos y por primera vez en mucho tiempo vio algo que no veía desde su diagnóstico. Esperanza. La esperanza de que quizás, solo quizás, el imposible pudiera convertirse en posible. «Mi niña», murmuró, mientras una lágrima furtiva se deslizaba por su mejilla. Nunca había sentido una mezcla de emociones tan intensas. La incredulidad, el amor, la gratitud, todo se entrelazaba en su pecho de una manera que no podía procesar completamente. Esa tarde, la Villa de las Montañas ya no era solo un refugio de lujo, había sido transformada en el escenario de un milagro. Pero Ricardo no lo sabía aún. El camino que se abría ante ellos estaba lleno de incertidumbres, de dudas y de nuevas oportunidades. Pero, por primera vez en muchos años, sentía que su hija podría tener una oportunidad. La oportunidad de ser más que su enfermedad. Con el paso de las semanas, un cambio sutil pero palpable comenzó a suceder con Sofía. No era solo en su apariencia, ni siquiera en sus movimientos. Era algo más profundo, algo que trascendía lo físico. Su confianza crecía día a día, como si cada amanecer le trajera una nueva dosis de fuerza interna. Su risa, antes reservada y a menudo cubierta por el silencio que acompaña la desesperanza, ahora llenaba la casa de energía. Las risas que surgían desde el salón, desde el comedor, incluso desde las habitaciones, eran testigos de una transformación que parecía desafiar todas las expectativas. Cada mañana, cuando Renata llegaba, Sofía recibía su compañía con un brillo especial en los ojos, como si la simple presencia de la joven fisioterapeuta fuera el motor de un milagro cotidiano. Era fascinante ver cómo la niña pasaba más tiempo fuera de la silla de ruedas, no porque pudiera caminar, sino porque había comenzado a moverse por su propia cuenta. Aunque aún dependía de un soporte para la estabilidad, algo dentro de ella parecía despertarse. Un destello de voluntad, de esfuerzo, de lucha, que antes parecía ajeno a su ser. Renata, sin embargo, no veía nada fuera de lo común. Ella sabía que estos avances eran posibles. Su enfoque, que muchos consideraban alternativo, había sido el único en el que realmente creía. Para ella, la mente y el cuerpo debían trabajar en conjunto, como si ambos fueran una máquina que debía alinearse para liberar al individuo. Su método no era solo físico. Renata había descubierto que la clave estaba en la conexión emocional, en construir una relación profunda, de confianza mutua con Sofía. Cada movimiento, por pequeño que fuera, debía celebrarse, y así lo hacía Renata. No importaba lo insignificante que parecía cada avance, lo celebraba con un entusiasmo que se contagiaba en la niña.
Ricardo, por otro lado, observaba todo desde su lugar. Si bien el progreso de Sofía era evidente, un nudo de escepticismo seguía apretando su pecho. A lo largo de su vida, la ciencia y la medicina habían sido sus aliados, y sus logros habían nacido del conocimiento y la razón. Pero aquí, frente a él, había algo que parecía más magia que ciencia. Los médicos habían sido claros desde el principio. La parálisis cerebral de Sofía era grave y degenerativa, y la posibilidad de que pudiera caminar algún día era nula. Los tratamientos convencionales, las terapias físicas y los medicamentos costosos, todo había sido inútil. Sin embargo, ver a su hija sonreír, ver cómo se movía de un lado a otro en la casa, usando sus pequeños músculos para impulsarse, comenzaba a desafiar sus creencias más profundas. Aunque él aún no podía explicarlo, algo dentro de él comenzaba a cambiar. La distancia entre su corazón y su mente, siempre gobernada por la lógica y la razón, se acortaba con cada paso vacilante de Sofía. Una noche, mientras cenaba solo, Ricardo pensó en todo lo que había sucedido. El sonido de los cubiertos sobre el plato vacío lo distraía, mientras sus pensamientos se debatían entre la realidad que conocía y la que ahora veía. No podía evitar sentirse dividido, como si el éxito de Sofía fuera una ilusión, como si por alguna razón ella estuviera siendo alimentada con falsas esperanzas. Pero entonces un sonido rompió la quietud de la noche. Unas risas, suaves pero claras, llegaban desde el piso de arriba. Ricardo se levantó de la mesa con el corazón acelerado. No sabía por qué, pero algo lo impulsó a acercarse al cuarto de Sofía. Subió las escaleras lentamente, casi sin darse cuenta de sus propios movimientos, hasta llegar al umbral de la puerta. En ese momento, lo que vio lo dejó sin aliento. Renata estaba sentada en el borde de la cama de Sofía, con la niña reclinada sobre su almohada. Estaba contando una historia, como siempre lo hacía, con su tono suave y melodioso. Pero lo que lo sorprendió fue lo que Sofía hacía en ese momento. A pesar de estar acostada, sus piernas se movían rítmicamente, como si intentaran caminar, como si su cuerpo estuviera respondiendo a un comando que nunca antes había recibido. Los músculos de sus piernas se tensaban y relajaban, un movimiento tan suave que parecía bailar al compás de la voz de Renata. Aunque, según los médicos, esos movimientos podrían considerarse espasmos involuntarios, Ricardo no podía evitar sentir que había algo más en juego, algo que desbordaba la lógica médica. Sofía, con una expresión de concentración en su rostro, parecía como si realmente estuviera dando pasos, solo que sin moverse del lugar. La situación le parecía tan irreal que Ricardo no podía procesarla por completo. Su corazón latía con fuerza, y una sensación cálida y extraña se apoderó de su pecho. Era una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué pasaría si todo esto fuera una ilusión? ¿Estaba alimentando falsos sueños en su hija? «Papá, mira, estoy bailando», dijo Sofía con una sonrisa en el rostro, como si nada estuviera fuera de lo común. Sus palabras eran un eco de lo que su corazón sentía, pero Ricardo no sabía si debía alegrarse o temer lo que esto significaba. Sofía no sabía lo que los médicos le habían dicho, no sabía cuán grave era su condición. Ella veía el mundo con la esperanza pura que solo los niños pueden tener. Renata miró a Ricardo, pero no hubo ninguna palabra de explicación. Sus ojos, llenos de calma, reflejaban una paz que solo podía provenir de alguien que entendía algo más allá de lo visible. No es un milagro, Ricardo. Es simplemente lo que pasa cuando el cuerpo comienza a creer en lo que la mente ya sabe, dijo, casi en un susurro, pero con una seguridad inquebrantable en su voz. Ricardo se quedó allí, inmóvil, observando a su hija. Sus pensamientos giraban en torno a lo imposible, al miedo de equivocarse, de permitir que su hija se aferrara a una esperanza que tal vez nunca llegara a cumplirse. Pero también había una verdad que no podía ignorar. Sofía estaba cambiando, estaba viviendo de manera diferente, y aunque no podía comprender cómo ni por qué, su hija le estaba mostrando que las posibilidades no siempre se definen por la lógica o la ciencia.
A medida que el reloj marcaba la hora, el sonido suave de los movimientos de Sofía seguía llenando el aire. Ricardo se dio cuenta de algo que nunca antes había entendido. El milagro no era solo el movimiento de las piernas de Sofía, sino la forma en que ella, a través de su inocencia, había comenzado a despertar un mundo de posibilidades que su padre había olvidado. Tal vez, solo tal vez, existía un camino para Sofía que no había sido trazado por los médicos ni por la ciencia. Un camino que dependía de algo mucho más grande, la fe. Y por primera vez Ricardo permitió que la esperanza entrara en su corazón. Aunque no comprendiera lo que estaba sucediendo, algo en él comenzaba a aceptar lo imposible. Y al hacerlo, sentía que el amor por su hija lo guiaba hacia un futuro que aún no podía ver, pero que ahora por primera vez estaba dispuesto a explorar. La mañana había comenzado como cualquier otra. Ricardo Pérez había tenido una reunión exitosa en la Ciudad de México, una reunión que lo dejó con el espíritu elevado y el corazón ligero. Como siempre, se sintió orgulloso de los avances en su empresa, los nuevos medicamentos que prometían cambiar vidas. La industria farmacéutica había sido su mundo durante años, y el éxito en el negocio era algo que ya no lo sorprendía. Sin embargo, había algo mucho más importante esperándolo al regresar a casa, algo que ni en sus sueños más profundos habría imaginado. Cuando llegó a la villa de las montañas, la casa que él y su familia habían convertido en un refugio de lujo y aislamiento, algo parecía diferente en el aire. Al principio pensó que era el cansancio de la jornada, pero al acercarse a la puerta, una risa sincera, llena de alegría, lo hizo detenerse. No era la risa usual que solo indicaba una leve diversión. Era una risa genuina, rebosante de felicidad. No pudo evitar sonreír al escucharla, pero lo que realmente lo sorprendió fue que provenía del interior de la casa. Intrigado, Ricardo avanzó sigilosamente por los pasillos. La villa, siempre tranquila y ordenada, parecía ahora llena de una energía vibrante, algo que había sido ajeno a la casa desde que Sofía había sido diagnosticada con parálisis cerebral. A medida que se acercaba al salón, su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué estaba pasando? Era tan inesperado, tan fuera de lo común. Abrió lentamente la puerta y al asomarse, lo vio. La imagen ante sus ojos lo dejó paralizado. Sofía, su hija, estaba de pie. Ella, que durante años había estado confinada a una silla de ruedas, con los músculos de sus piernas inactivos y débiles, ahora estaba usando esos mismos músculos para mantenerse erguida. Los médicos habían sido claros. Su parálisis cerebral era tan grave que nunca podría caminar. Nunca podría ponerse de pie. Pero allí, ante sus ojos, Sofía estaba desafiando toda lógica. Estaba de pie, vacilante, con sus piernas temblando bajo el peso de su propio cuerpo. Renata, su fisioterapeuta, la observaba con una sonrisa amplia, casi como si todo esto fuera algo esperado, algo que ya sabía que sucedería. Pero Ricardo no podía creer lo que veía. No podía comprender lo que estaba sucediendo. Era posible que su hija, que durante toda su vida había estado condenada a una existencia en la silla de ruedas, ahora estuviera caminando. Las piernas de Sofía no se movían de manera perfecta. No era una caminata firme ni segura, sino más bien una serie de pasos vacilantes, inciertos pero verdaderos. Como un bebé aprendiendo a dar sus primeros pasos, pero con la fuerza y el coraje de quien se enfrenta a un desafío imposible. Sofía, con los ojos brillando de emoción, avanzaba hacia Renata, quien la recibía con los brazos abiertos. La niña dio unos cuantos pasos, titubeantes pero seguros, hasta que finalmente cayó en los brazos de su cuidadora, y ambas rieron juntas, abrazándose, compartiendo ese momento único de alegría pura. Ricardo, que estaba parado allí, observando en completo asombro, sintió una oleada de emociones tan intensas que su mente no podía procesarlas todas a la vez. Estaba en shock, incapaz de mover un músculo. La incredulidad lo envolvía. Esto no podía ser real. Las palabras de los médicos seguían resonando en su cabeza. Nunca podrá caminar. No tiene esperanza. ¿Pero qué era esto? Sofía estaba caminando. El imposible estaba sucediendo frente a sus ojos. De repente, Sofía lo vio.
Sus ojos se iluminaron aún más, si eso era posible, y con una sonrisa llena de amor y entusiasmo gritó: «Papá, mira lo que puedo hacer». Y como si un impulso invisible la guiara, comenzó a caminar hacia él como si nada pudiera detenerla. Sus pasos aún eran inciertos, pero ya no temerosos. Cada uno de ellos parecía lleno de determinación, como si ella estuviera desafiando el mundo entero con su fuerza interna. Ricardo se sintió abrumado por una mezcla de emociones. No podía creer lo que veía. Su hija, a quien había visto durante años atrapada en su silla de ruedas, ahora estaba caminando hacia él. Era un milagro, pero al mismo tiempo era más que eso. Era el fruto de algo que no podía entender completamente. Renata, con su enfoque tan poco convencional, había logrado lo que la medicina y los tratamientos tradicionales no pudieron. Pero aún así, ¿era esto un verdadero milagro? ¿O simplemente una anomalía? ¿Qué significaba esto para el futuro de Sofía? Sofía llegó hasta él, y en un acto que para ella era completamente natural, se lanzó a sus brazos. Ricardo, sin poder evitarlo, se agachó para recibirla, y en ese momento, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Eran lágrimas de felicidad, de alivio, de incredulidad. El hombre que había dedicado su vida a la ciencia, que siempre había confiado en la lógica y la razón, ahora se encontraba llorando por algo que no podía comprender, pero que sentía profundamente en su corazón. «Mi hija», murmuró Ricardo abrazándola con fuerza. Su voz temblaba, rota por la emoción. «Lo has logrado, Sofía». Renata, observando la escena desde un costado, no dijo nada. Su rostro reflejaba una paz tranquila, como si ella hubiera sabido todo el tiempo que esto sucedería. Ella había visto el potencial en Sofía, había visto la posibilidad de lo imposible. Su trabajo no solo había sido físico, había sido emocional, mental, y había involucrado un profundo entendimiento de la niña, de sus miedos, de sus deseos, de su fuerza interior. Para Renata, esto no era un milagro, era el resultado de un enfoque que conectaba cuerpo, mente y espíritu. Ricardo levantó la vista hacia Renata, y por primera vez en mucho tiempo, vio algo más allá de la profesionalidad en ella. Vio a alguien que había tocado algo profundo en su hija, algo que ni él mismo había sido capaz de ver o comprender. La mirada de Renata era serena, pero llena de una certeza tranquila, como si el milagro de Sofía no fuera una sorpresa para ella, sino solo el comienzo de algo mucho más grande. «Gracias», dijo Ricardo con la voz entrecortada, sin saber muy bien cómo expresar todo lo que sentía. No solo estaba agradecido por lo que Sofía había logrado, sino también por lo que Renata le había enseñado sin palabras. Ella había sido el puente entre lo que él pensaba que era posible y lo que realmente lo era. Sofía, aún abrazada a su padre, le sonrió con una ternura que solo los niños saben mostrar. «Papá, ya no voy a necesitar la silla de ruedas, ¿verdad?», preguntó con una inocencia pura que le rompió el corazón. Ricardo la miró, incapaz de contener las lágrimas. «No, Sofía», respondió con la voz quebrada. «No la vas a necesitar». En ese instante, la Villa de las Montañas ya no era solo una casa, era el lugar donde lo imposible se había hecho posible, un lugar lleno de amor, esperanza y fe en el futuro. Y aunque Ricardo no sabía qué depararía el futuro, algo dentro de él sabía que su hija, Sofía, había comenzado a caminar en un camino que ni los médicos ni la ciencia podían predecir. El asombro y la incredulidad que había invadido a Ricardo Pérez desde el primer momento en que vio a su hija Sofía caminar, desafiar las expectativas médicas y científicas, no se desvanecieron con el tiempo. Al contrario, con cada día que pasaba, la duda se apoderaba más de él. ¿Cómo era posible que Sofía, a quien los médicos habían diagnosticado con parálisis cerebral irreversible, ahora pudiera caminar, aunque fuera con pasos vacilantes, pero reales? La explicación tradicional para su recuperación parecía cada vez más insuficiente. Y lo peor de todo, no podía hablar de ello con nadie. La comunidad médica, la ciencia, todo lo que conocía y con lo que había crecido parecía no tener respuestas. Una tarde,
Mientras observaba a Sofía jugar alegremente en el jardín, algo en su interior lo impulsó a confrontar a Renata. Ella había sido la pieza clave en este cambio, en este milagro, como muchos lo llamaban. Ella, la fisioterapeuta joven, amable y siempre tan tranquila, no solo había cambiado la vida de Sofía, había transformado la percepción de Ricardo sobre la medicina. Su enfoque, por más que al principio le pareciera desconcertante, ahora le despertaba una curiosidad insaciable. Renata, al verlo acercarse con una mirada seria, supo que había llegado el momento de contarle la verdad. Ricardo, creo que es hora de hablar contigo de algo más. Algo que no te he dicho hasta ahora, dijo Renata, su tono grave pero cálido. Ricardo, con el ceño fruncido por la preocupación y la duda, la miró fijamente. Te escucho, respondió, aunque su voz denotaba una mezcla de impaciencia y temor. ¿Qué más podía sorprenderlo ahora? Lo primero que tienes que entender es que yo no soy solo una fisioterapeuta, no soy solo alguien que se encarga de la rehabilitación física. Lo que hice con Sofía es solo el principio de algo mucho más grande, comenzó Renata tomando aire antes de continuar. Tengo un doctorado en neurociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Mi especialidad son los tratamientos para niños con parálisis cerebral, pero no son los tratamientos convencionales que la mayoría de los médicos practican. Ricardo se quedó boquiabierto. Renata, la joven mujer que había llegado a su casa como una simple cuidadora para Sofía, tenía un doctorado en neurociencias. Eso era algo que él no podía haber imaginado. Renata era mucho más que una terapeuta física. En su mente, comenzó a procesar toda la información que había acumulado sobre ella desde que llegó a la mansión. La forma en que se acercaba a Sofía, su actitud serena pero firme, su habilidad para conectar con la niña, todo comenzaba a tener sentido. Renata, no puedo creerlo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Ricardo, incrédulo. Su mente comenzaba a dar vueltas, intentando encajar todas las piezas del rompecabezas. Porque no fue el momento adecuado, Ricardo, respondió ella con suavidad. Lo importante es lo que estamos logrando ahora con Sofía. No se trata de mi pasado, sino de lo que podemos hacer por ella. Pero antes de que Ricardo pudiera responder, Renata agregó, pero si de verdad quieres entender lo que está sucediendo, tengo que contarte mi historia. Ricardo asintió, una mezcla de ansiedad y expectación llenando su pecho. Renata, con una calma inquebrantable, comenzó a hablar, y lo que le reveló cambió por completo la forma en que veía la medicina, la ciencia y, sobre todo, el tratamiento de Sofía. Cuando terminé mi doctorado, trabajé en una clínica experimental en Guadalajara, especializada en tratamientos no convencionales para niños con parálisis cerebral. Fuimos pioneros en algo que la mayoría de la comunidad médica considera alternativo. Mi trabajo se centraba en la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reconfigurarse, de crear nuevas conexiones neuronales. Sabemos que la neuroplasticidad es mucho más potente en los niños, pero lo que la mayoría de los médicos no entiende es que esa fuerza puede ser desencadenada con el enfoque adecuado, explicó Renata. Ricardo la escuchaba atentamente, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Cómo era posible que algo tan simple como eso, la idea de aprovechar la neuroplasticidad, pudiera ser más eficaz que los costosos medicamentos y terapias que él había promovido durante años? No podía comprenderlo. Renata continuó. Pero mi carrera académica dio un giro cuando mi hermano Mario sufrió un accidente grave. Quedó paralizado de la cintura para abajo y los médicos nos dijeron que nunca podría caminar de nuevo. Fue una situación muy difícil para nuestra familia, pero con el tiempo decidí aplicar mis propios métodos con él, lo que a muchos médicos les parecía una locura. ¿Y sabes qué? Funcionó. Mario comenzó a caminar de nuevo, aunque nadie creía que fuera posible. Ricardo no podía evitar quedarse en silencio. Esa revelación lo dejó atónito. Si lo que Renata estaba diciendo era cierto, significaba que ella había logrado lo que la ciencia convencional consideraba imposible. Pero aún así, algo no le encajaba. ¿Cómo pudo Renata haber logrado algo así por sí misma sin el apoyo de la comunidad médica? El problema fue que,
Cuando comencé a compartir mis resultados con otros profesionales de la medicina, me rechazaron, dijo Renata, su voz teñida de tristeza. Mi hermano fue ignorado e incluso ridiculizado. La medicina convencional simplemente no podía aceptar lo que había logrado, así que decidí dejar mi carrera académica y dedicarme a trabajar con niños. Niños como Sofía, que necesitan un enfoque diferente, uno que no se basa en la industria farmacéutica, sino en el amor, la paciencia y la dedicación. Sofía es solo la 7ª niña con la que trabajo, pero su progreso me ha dado la esperanza de que podemos cambiar el rumbo de muchas vidas. Ricardo estaba paralizado. Su mente daba vueltas a la idea de que todo lo que conocía sobre la medicina estaba siendo cuestionado. ¿Cómo podía los avances médicos que él había promovido, tratamientos que habían ayudado a miles de pacientes, estar en conflicto con métodos tan simples y baratos como los que Renata aplicaba? ¿Por qué nunca había escuchado de esos enfoques en las universidades y en la industria farmacéutica? Lo que yo hago no genera grandes ganancias, Ricardo. No está basado en la industria farmacéutica ni en los tratamientos que venden las grandes empresas. Lo que hago es más simple, más accesible, pero es más efectivo que cualquier medicamento. La neuroplasticidad es una fuerza poderosa, pero la mayoría de los médicos no la entienden porque es difícil de cuantificar en términos de dinero, explicó Renata, mientras lo miraba con una intensidad que Ricardo nunca había visto. El dilema de Ricardo era claro ahora. ¿Cómo podía seguir defendiendo los tratamientos farmacológicos cuando veía de primera mano que lo que Renata estaba haciendo con Sofía no solo era más eficaz, sino también más accesible para las familias que no podían permitirse costosos medicamentos y terapias? Durante años, había creído que su misión era traer medicamentos innovadores al mundo, que su trabajo en la industria farmacéutica había salvado vidas. Pero ahora se encontraba ante un conflicto moral. Era posible que todo lo que había defendido hasta ahora estuviera siendo desafiado por un enfoque que no solo no generaba lucro, sino que parecía ser más humano, más cercano a lo que realmente necesitaban los pacientes. Renata, no sé qué pensar, dijo Ricardo, su voz llena de frustración. Lo que haces con Sofía, lo que lograste con tu hermano es increíble, pero no puedo dejar de sentir que todo lo que he trabajado, todo lo que he creado, está siendo desafiado por algo tan simple. Ricardo, no se trata de desafiar tu trabajo, respondió Renata con calma. Se trata de entender que la medicina no es solo una cuestión de dinero. Se trata de ver a las personas como lo que son, seres humanos que tienen la capacidad de sanar, de cambiar, si se les da la oportunidad. La neuroplasticidad de Sofía, su capacidad para sanar, está dentro de ella. Solo necesitaba el espacio para hacerlo. Ricardo miró a Sofía, que jugaba felizmente con Renata en el jardín. ¿Era posible que todo lo que había hecho hasta ahora no fuera suficiente? ¿Que lo que realmente necesitaba su hija no fuera una pastilla, sino algo más intangible, más humano? Una sensación de claridad comenzó a llenar su mente. Tal vez, solo tal vez, la ciencia que él había seguido durante años no tenía todas las respuestas. Quizás la medicina convencional y las grandes empresas farmacéuticas no eran la única forma de avanzar. Quizás había algo más, algo que él mismo debía explorar. Los meses siguientes fueron una explosión de cambios y descubrimientos. Ricardo Pérez, el magnate de la industria farmacéutica, nunca imaginó que el impulso de la ciencia y la medicina convencional, que había sido el centro de su vida durante tantos años, sería reemplazado por un enfoque mucho más humano, más cercano pero igualmente revolucionario. Tras el milagro de Sofía, algo dentro de él había cambiado profundamente. Sofía, la niña que había sido dada por perdida, seguía mejorando de una manera que desafiaba toda lógica. Ya no solo caminaba, corría y bailaba, cosas que antes parecían absolutamente imposibles. La transformación de su hija era la prueba tangible de que la neuroplasticidad, esa fuerza silenciosa que Renata había descubierto, podía hacer maravillas. Fue entonces cuando Ricardo decidió dar un paso audaz. La Villa de las Montañas, su mansión de lujo, que hasta ese momento había sido su refugio personal,
se transformó en algo completamente distinto. Ricardo dedicó una de las salas de la villa a crear un centro de rehabilitación neurológica. Sin embargo, no se trataba de un centro cualquiera. No se trataba de una clínica tradicional con la maquinaria más avanzada o los tratamientos más costosos. En su lugar, la clínica estaba equipada con tecnologías de punta, sí, pero la metodología principal era la que Renata había utilizado con Sofía. Una combinación de paciencia, amor, dedicación y un enfoque profundo en la estimulación de la neuroplasticidad infantil. La transformación de la villa en un centro de tratamiento no fue un proceso sencillo. Ricardo invirtió grandes sumas de dinero para asegurarse de que la infraestructura fuera adecuada y que los avances científicos fueran aplicados de manera ética y responsable. Pero más allá de la inversión financiera, lo que realmente marcó la diferencia fue su visión. Ricardo no solo quería que este centro fuera un lugar donde los niños recibieran un tratamiento innovador. Él quería que fuera un faro de esperanza para todos los padres que alguna vez se sintieron como él, desesperados ante la idea de que sus hijos nunca mejorarían. Sofía seguía siendo el alma del centro. Cada vez que su hija daba un nuevo paso, que corría por los pasillos con la sonrisa más amplia, Ricardo sentía que el mundo estaba cambiando. Y no era solo Sofía. Había otros niños que, inspirados por su ejemplo, también comenzaban a mostrar signos de mejoría. Alejandro, un niño tetrapléjico que había llegado al centro sin ninguna esperanza, empezó a mover los dedos de las manos después de varios meses de tratamiento. Y, con el tiempo, dio sus primeros pasos. Las noticias de estos avances se esparcieron rápidamente por todo el país, y el Centro Pérez para la Neuroplasticidad Infantil comenzó a recibir solicitudes de familias de todo México y más allá. El centro no solo se convirtió en un lugar de tratamiento, se transformó en un símbolo de lo que era posible cuando se combinaban la ciencia, la dedicación y una profunda creencia en el potencial humano. Los métodos de Renata, que al principio parecían una locura para muchos, comenzaron a ser reconocidos por la comunidad médica. La Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoció la efectividad de los tratamientos, y pronto el Centro Pérez se convirtió en un referente mundial para la rehabilitación neurológica. Sin embargo, no todo fue fácil. La decisión de Ricardo de fundar el centro y dar su apoyo a los tratamientos de Renata causó una gran división dentro de la comunidad médica. Para muchos de sus colegas, su decisión fue vista como una traición. Ricardo, el magnate farmacéutico que había dedicado su vida a la venta de medicamentos, estaba ahora desafiando todo lo que había construido. Los medios de comunicación, en especial los defensores de la medicina tradicional, no tardaron en criticarlo. Decían que su centro era un experimento sin base científica, que estaba jugando con las esperanzas de las personas. La comunidad médica lo acusaba de abandonar su ética profesional, de dejarse llevar por un milagro que no estaba comprobado científicamente. Pero Ricardo no se dejó influenciar. Él sabía lo que veía, lo que sentía. No solo veía a su hija caminar, veía a niños como Alejandro, a familias enteras que comenzaban a tener esperanza nuevamente. A medida que los casos de éxito se acumulaban, las críticas comenzaron a disminuir, aunque nunca desaparecieron por completo. Sin embargo, las historias de niños que mejoraban, de familias que recuperaban su fe en el futuro, eran más poderosas que cualquier crítica que pudiera recibir. El éxito del centro fue solo el comienzo. El Centro Pérez se convirtió en un faro de esperanza, no solo para los niños con parálisis cerebral, sino también para aquellos con otras enfermedades neurológicas. Con el tiempo, Ricardo tomó la decisión de usar los recursos de su imperio farmacéutico para financiar tratamientos gratuitos para las familias que no podían pagar los costos de los tratamientos en el centro. De esta manera, los avances científicos y el amor por los pacientes se combinaron para hacer del Centro Pérez un lugar verdaderamente transformador. El cambio en la vida de Ricardo no fue solo profesional. Él y Renata se enamoraron profundamente durante el proceso. El trabajo en conjunto, la pasión por ayudar a los niños y el deseo de cambiar el mundo
les unió de una manera que no podían haber anticipado. El matrimonio entre Ricardo y Renata no solo selló su relación personal, sino también su compromiso con la misión de su vida: transformar la medicina, cambiar la forma en que se trataban las enfermedades neurológicas y mostrar al mundo que el amor y la paciencia eran tan importantes como cualquier medicamento o tratamiento. El éxito del centro y los avances en la neuroplasticidad infantil hicieron que Ricardo reconsiderara el rumbo de su propia empresa farmacéutica. Después de muchos años centrado en la creación de medicamentos costosos y en el mercado farmacéutico tradicional, ahora veía un mundo distinto. Un mundo en el que la cura no siempre tenía que venir de un frasco de pastillas, sino del trabajo profundo con el cuerpo y la mente de los pacientes. Ricardo empezó a invertir fuertemente en terapias innovadoras que no solo dependieran de la industria farmacéutica, sino que también incluyeran enfoques alternativos, accesibles y, lo más importante, humanos. A medida que pasaban los años, la historia de Sofía, la niña que fue dada por perdida, seguía sirviendo como el recordatorio constante de que los milagros eran posibles. Y mientras su vida continuaba en la villa, rodeada del amor de su familia, Sofía también comenzó a ser un símbolo de esperanza para miles de niños. La niña que una vez estuvo atrapada en una silla de ruedas, ahora estaba corriendo, saltando y mostrando al mundo que el imposible era solo una palabra vacía para aquellos que estaban dispuestos a luchar por lo que parecía inalcanzable. El legado de Sofía y el trabajo de Renata no solo cambiaron su vida y la de su familia, sino que también cambiaron el rumbo de la medicina. El mundo, de alguna manera, había comenzado a ver que, cuando se cree en lo imposible y se actúa con amor, cualquier cosa puede ser posible. Y ese fue el verdadero milagro. Si te gustó esta historia, no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguna de las próximas historias increíbles que están por venir.